Sí, vamos a darle la palabra al doctor José Luis Pérez Guadalupe, profesor de la Universidad del Pacífico, quien ha confirmado que al cabo de 40 años trabajando en la capellanía de prisiones, ha podido sacar provecho del diálogo que ha mantenido con detenidos en las cárceles, condenados o preventivos, para hacer un estudio de qué es el Tren de Aragua, qué es lo que ha aprendido en su vasto y paciente diálogo con detenidos en las cárceles del Perú, señor Pérez Guadalupe. Muchas gracias, Fernando Mávila, por la invitación. Buenos días, bienvenido. La verdad que yo llego a este tema un poco de casualidad, porque en verdad después de la pandemia, cuando ya volvemos a entrar al penal, veo un ambiente muy complicado entre presos venezolanos y peruanos. Un ambiente conflictivo, de pelea, latente. Solamente para indicar, en el 2017 habían 50 presos venezolanos a nivel nacional y ahora hay 4.000. Más de 4.000. Y en Lurigancho nada más 1.000 internos venezolanos. Entonces, claro, vienen de una cultura delictiva diferente y una cultura carcelaria diferente, que choca con la cultura pacífica de los penales peruanos. Ahí es donde yo vuelvo al penal después de la pandemia y comienzo a trabajar un tema de pacificación. Hicimos una mesa de diálogo y prevención de conflicto con los líderes venezolanos. Caminé todos los pabellones del penal de Lurigancho y me acompañó ahí Marisol Perestello, que también es agente de pastoral. Ex ministra de Justicia. Así es. Y ahora agente de pastoral carcelaria, lleva a Castro, yo a Lurigancho. Y entonces pudimos armar esta mesa, convocarlos semanalmente, resolver. Llamé a Defensoría del Pueblo, llamé a Defensa Pública, llamé a Ministerio del Interior, llamé a Migración, llamé a todo mundo, al jefe del INPE, en primer lugar le dije, aquí hay un problemón. Tenemos que bajar esto. Entonces, en ese contexto de diálogo es que yo conozco a los venezolanos y me comienzan a contar sus historias. Y yo la verdad es que no las creía, porque me parecía increíble los niveles de violencia en la delincuencia venezolana y cómo se manejaban los penales allá. Entonces, en este ir y venir de ya conocerlos más a ellos, yo digo, esto no se puede quedar acá. O sea, pedí permiso para entrar con una grabadora, les pedí autorización a ellos y los puedo grabar. Y yo feliz, claro, José Luis, por supuesto. Pues ya había confianza, ¿me entiendes? Estábamos viendo sus temas y ahí es donde yo recojo testimonio de decenas de internos venezolanos y la pregunta de fondo era, ¿por qué vinieron acá? ¿Entiendes? ¿Cómo funciona esto allá? ¿Por qué ustedes no se adecúan al modo de vivir de Lurigancho, que es pacífico? O sea, entonces ahí comprender, y ahí ya viene mi vena antropológica, al otro cultural, es decir, cómo se manejan ellos allá, por qué no quieren hacer esto, por qué no quieren limpiar sus pabellones, por qué no aceptan esto. Es decir, ya entro en un trabajo de ese tipo, que después todos esos testimonios, junto con Lucía Nuñovero, criminóloga, que es coautora, junto con Guillermo Coronado, un joven sociólogo, comienzo a confrontar lo que ellos me dicen con la literatura venezolana. Es decir, qué dicen los estudiosos, los etnógrafos carcelarios venezolanos, y comienzo a revisar todo. Y lo que encuentro es un match perfecto. Es decir, una coincidencia total entre lo que ellos me están diciendo y lo que ya la literatura en Venezuela estaba advirtiendo, pero hace años. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que se llegó? A ver, solamente nosotros ahorita estamos en una tasa de 6 a 8 muertos por 100.000 habitantes. En Venezuela estaba en 60 a 80. ¿Por qué? Es decir, tenemos décadas de violencia venezolana antes de Chávez, porque al comienzo pensé que eran los hijos de Chávez. No, con Chávez se agrava todo esto y se expande, eso está claro. Pero esa violencia venezolana es previa. Entonces, nadie se dio cuenta en América Latina de lo que estaba pasando. Lógicamente, en dictadura es difícil saber lo que pasa en Venezuela. Recién cuando esto explota con la tercera ola migratoria venezolana, el 2017, y salpica a todos los países. Recién nos damos cuenta del nivel de violencia, de lo que está sucediendo, cómo funcionan los penales, cómo funciona la delincuencia cuando ellos exportan su modelo. Entonces, entender desde yo le llamo la emigración delictiva venezolana, porque no solamente es el Tren de Aragua, son miles de miles, o sea, entender por qué vienen acá y cómo funcionan allá, porque ellos finalmente van a copiar el modelo Tren de Aragua. El modelo tren, porque hay un montón de trenes. Hay incluso antitren. Antitren, exactamente, porque en Venezuela, ya digo, para entender lo que pasa acá hay que entenderlo. Casi es una franquicia. Así es, lo que pasa allá, cómo se originó, y eso fue el reto para nosotros, ¿no es cierto? Entenderlo y a través del testimonio privilegiado de ellos, porque ellos son los protagonistas, o sea, recoger esto y confrontarlo, ya digo, con la literatura de allá y ver las cosas lógicamente que coincidan. Quería, sí, por favor. Una, digamos, precisión.
estos delincuentes en su gran mayoría han venido habiendo sido delincuentes allá. No es que se han convertido acá en delincuentes porque no tenían trabajo, por lo que fuera. Muy buena la pregunta. Y todos los entrevistados, porque yo he conversado decenas de internos venezolanos dentro de esta mesa de diálogo, pero yo solamente entrevisto a aquellos que han sido delincuentes allá, o sea, confesos, han estado presos allá y han venido acá a delinquir. Ese es mi público objetivo de entrevista. ¿Salieron de las cárceles allá? Es que, como Pedro por su casa. Justamente ese es uno de los puntos que en el año 2011 se crea en Venezuela el Ministerio de Prisiones y le regalan a las organizaciones criminales la cárcel. Los policías, la seguridad penitenciaria sale de las cárceles y le dice a ellos, ahora ustedes van a gobernar. Imagínate eso. Y ellos comienzan no solamente a gobernar, comienzan a entrar armas. Tengo una entrevista con qué tipo de armas usaban dentro del penal, una cosa increíble. Ellos determinaban quién entraba, quién salía. Se convierte la cárcel en un cuartel, y eso es durante el chavismo. Así es, durante el chavismo, 2011, es decir, con Iris Varela, fue la primera ministra, es una especie de... Chávez vivo, exactamente, es una especie de Nicolás Maduro versión femenina, ¿me entiendes? Entonces le regala, pero así, tal cual, ahora ustedes van a... Pero eso sí, que no haya tanto muerto. Y efectivamente, como dice la criminología, muchas veces el crimen organizado es menos letal que el crimen desorganizado. Entonces, pero se centraliza el poder. Ahí es donde entran los trenes. Porque el tren de Aragua es uno de los trenes. Hay el tren del sur, el tren del llano, el tren del desastre. Es un modelo de organización que surge en ese momento, es decir, de cientos de pandillas locales venezolanas se fortalecen en un penal. Toman el dominio de un penal y comienzan a cobrar entre 10 y 15 dólares semanales por preso. Por medio de 60 dólares por preso. Imagina la cantidad, con 3.000 presos, cuánto dinero puedes tener mensualmente. Con ese dinero compran armamento, se posicionan en la cárcel y de ahí, una vez que como ellos tienen el dominio, comienzan ya no solamente a dominar la cárcel, gobernanza carcelaria, sino gobernar la calle, el barrio, la zona, el distrito, bueno, y ahí viene gobernanza criminal. Lo que está ocurriendo aquí, es decir, hay quien asegura que la extorsión es el negocio perfecto. Uno necesita enviar un mensaje por WhatsApp. Así es. ¿No? Y basta con generar pánico, digamos, en la población, en aquel que es el más vulnerable, digamos, que no tiene para responder o protegerse de esa criminalidad, sectores. Lo último que hemos visto es una reacción de mototaxistas. Aquí la comentábamos mucho con Fernando, que están completamente desprotegidos, trabajadores informales, por ejemplo, que tienen miedo también de ventilar esta situación, que la van a mantener en secreto y que son justamente el público preferido, las víctimas preferidas de estas organizaciones. Yo no quisiera que gane el tiempo y le pediría, a partir de la investigación exhaustiva que ha hecho, ¿qué se puede hacer? Porque la gran pregunta que se están haciendo nuestros oyentes es, después de haber buceado en esta realidad y en el origen, ¿cómo combatir y cómo evitar que en el Perú se sigan replicando estos modelos con la facilidad que estamos viendo? Me adelanto un poco en la Universidad del Pacífico, que es quien nos ha permitido publicar el libro y sobre todo, y hay que decirlo con claridad, nos ha permitido investigar 3 años dentro y fuera del país. Yo he estado un semestre completo en Brasil, en la Universidad de Río de Janeiro, he estado un mes en Chile investigando con la Universidad de Chile, he estado varias veces en Colombia, ahora también voy a seguir viajando a investigar. Entonces, gracias a la universidad es que he podido hacer esta investigación. Y vamos a sacar en septiembre lo que llamamos el proyecto Agenda 2026, que es una propuesta a los partidos políticos de 16 temas de gobierno. Uno de ellos, justamente con Lucía Nuño Ver, una colega criminóloga, presentamos de qué cosa podemos hacer. Pero en resumen, se puede hacer mucho y se debe hacer todo, pero en este momento no se puede hacer nada. Es decir, con este gobierno que tenemos, con menos de 3% de aprobación, con este Congreso que tenemos, bien difícil que puedas hacer. ¿Qué queda? Defendernos. O sea, a lo bruto, así como dijo Pepe Cueto, ponle lunas polarizadas y blindadas, porque en este momento no tenemos eso un está gobierno. pasando. Ya hay gente que está respondiendo, está incendiando las motos de los venezolanos que llegan o de los delincuentes que llegan a cobrar ese nivel hemos llegado. A ver, pero estamos convirtiendo las calles en Lima, en algunos distritos ya en escenario de balacera. Gracias al Congreso que legisla para ellos mismos como organización criminal y que también le beneficia a las otras organizaciones criminales. Quiero hacer una pregunta breve al ex ministro del Interior, ya no al intelectual criminólogo ni sociólogo. ¿La inteligencia policial está a la altura del desafío? No.
Pero quiero decir en esto, yo he trabajado y vuelvo a Chile ahora a presentar el libro. En Chile tenemos, aparte de carabineros y gendarmería, tenemos la PDI, la Policía de Investigaciones. Tiene un excelente cuerpo de investigaciones, pero a pesar de ser Chile en general es mucho más institucional que el Perú, tener el enemigo claro y todos coordinan, a pesar de eso, o sea, el flagelo de la criminalidad extranjera está arrasando en las calles y en las cárceles. O sea, es una necesidad, es una conditio sine qua non. Es necesario, pero no es suficiente, tener institucionalidad. Chile la tiene y lo está combatiendo con una buena policía de investigaciones, pero no es suficiente. Aquí ni siquiera tenemos esos prerequisitos para comenzar a combatir la delincuencia. Pero a pesar de todo, al final ponemos en el colofón una propuesta de política criminal de lo que se podría trabajar frente a este tema. Muy bien, iremos el martes próximo, Así es. martes 29 a las 7 de la noche, para escucharlo hablar con más amplitud y escuchar los comentarios que van a hacer justamente Marisol Perestello, Augusto Tausen y Alberto Vergara, que van a comentar este libro, escrito por José Luis Pérez Guadalupe, pero también por Lucía Nuño Vero y por Guillermo Coronado, que está en la sala, y la próxima vez lo interrogaremos. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones por el libro y por la paciencia que, por lo que vemos, ha requerido ir y entrevistar a tantas personas detenidas en las cárceles de nuestra capital. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a la pausa, Mavi.